Shalom. Shalom, shalom. Bienvenidos. Estamos por hacer lectura. Estamos por continuar con la lectura de la parashá número 16, que es Beshalach, que se encuentra en Éxodo, Shemot en hebreo, que estamos por continuar con la lectura de las Aliyot 5 y 6. Ayer hicimos lectura de las Aliyot 3 y 4 y hoy hacemos de las 5 y de las 6. Amén. En un ratito vamos a comenzar con las lecturas. Estamos compartiendo, acomodando todo, iniciando el live. Shalom, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir compartiendo el live. Gracias a los que van ingresando. Recordemos, hacemos lectura de la Torá, hacemos lectura de las Aliyot para prepararnos para el estudio que tendríamos que hacer en el día de Shabbat, en el día de reposo de la porción completa de la Parashot. Shalom, hermano Caleb. Shalom, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer lectura entonces hoy de la Aliyot 5 y 6 que encontramos en Éxodo 16 del 11 al 36. Amén. Amén. Como veníamos hablando, ayer veníamos viendo todo esto de la Odisea del pueblo de Israel en el desierto. Recordemos, aquí el Eterno está demostrando todo su poderío, sacándolo. Y ayer, cuando íbamos terminando las lecturas, veíamos cómo el pueblo hacía 2 pasos y se quejaba y murmuraba. Pero recordemos, hermano, que esas murmuraciones, cuando murmuran de nuestra actitud, de cómo predicamos, de cómo llevamos la palabra del Eterno, no están murmurando contra nosotros, sino que están murmurando contra el Creador, contra del que nosotros hablamos. No es hacia la persona, no es algo personal, sino es justamente directamente al Creador, es de quien están murmurando, de su verdad. Recordemos que su verdad es la palabra. La palabra es la que encontramos en las Escrituras. Nosotros hacemos estos estudios, estos acompañamientos, leemos para que podamos llegar junto a el estudio de la porción completa, de la parashá completa, que es la parashá 16, como dice ahí arriba. Parashá 16, Beshalach, se estudia en este próximo día de reposo que vamos a entrar mañana en el atardecer. Hoy estamos ya comenzando el día de preparación. Nos preparamos para guardar el Shabbat, para guardar esa doble porción como nos instruye en la Escritura, que así debemos comenzar el día de reposo. Y bueno, hoy justamente lo que vamos a tocar es justamente el día de reposo. Exactamente. Amén. Eso y un poco más. Amén. Como siempre hacemos, damos comienzo a esta reunión con una verajá, una bendición, porque tenemos la Torá, tenemos la palabra del Creador a nuestro alcance, en nuestras manos. Recordemos que más allá de las distintas versiones y las distintas traducciones, y que en algunas encontramos algunos vicios, algunas cosas que por ahí, digamos, están mal traducidas o traducidas sin tomar el contexto de los tiempos en el cual se escribió, toda versión, toda palabra es verdad. Recordemos, lo único que el Espíritu es el que nos ayuda a discernir muchas veces cuando la palabra por ahí fue por algún error, por alguna equivocación, o en algunas ocasiones a propósito mal traducido.
Así que tenemos que dar gracias al Padre porque tenemos, mi esposa trabaja con la BTX, la cuarta edición, esa es la versión que ella tiene para la lectura, y yo tengo una Reina Valera 1960. Amén. Así que le agradecemos a los hermanitos que están conectados, que nos están escuchando y que nos acompañan en esta lectura. Amén. Vamos a hacer entonces la averajá, la bendición. Siempre nos gusta como nosotros cuando despertamos a esto de salir de las doctrinas, salir del mundo, así como salió el pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, nosotros clamamos al Padre, al igual que lo hizo el pueblo de Israel, y el Padre con mucha misericordia nos sacó de ahí, nos dio entendimiento y comprendimos que la Escritura estaba dirigida a un pueblo específico. El pueblo eligió, el Eterno eligió, el Creador eligió un pueblo específico, con un lenguaje específico. Entonces, cuando comprendemos todas estas cosas, nos gusta siempre ir restaurando todas estas cosas. Por eso digo averajá, que es bendición, y lo digo doble, lo digo, digamos, en español y lo digo en hebreo. Nos gusta ir restaurando todas las cosas, entendiendo y comprendiendo desde una perspectiva hebrea las Escrituras, que fue en realidad la perspectiva en el tiempo, en el contexto en el cual se escribieron. Amén. Entonces nos gusta, por eso saludamos con Shalom, por eso nos va a escuchar decir Moshe o en vez de Moisés, nos va a escuchar decir Yeshua en vez de Jesús, porque nos gusta restaurar. Y entendemos que cada palabra tiene un significado especial desde una perspectiva hebrea. Amén. Entonces por eso ahora yo voy a hacer una verajá, una bendición en el nombre, una bendición por la Torá, y siempre la hago en hebreo, la pronuncio en hebreo y después en español para aquellos que van entrando, aquellos nuevos que vienen al camino, que vienen a escuchar nuestros live, para que puedan entender lo que estoy diciendo. Amén. 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 Vamos a hacer entonces... Bienvenidos a los que se van uniendo, bienvenido hermanito Cristian, a comunidad Shabbat. Amén. No me equivoco. Bueno. A Carmona. Bueno, a todos los que se han unido. Amén. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Bien, como lo decía Marcelo, vamos a comenzar con la lectura del Eliyá número 5 y la Eliyá número 6, que se encuentra en Shemot. Esto es en el libro de Éxodo. Ahí tienen en pantalla las lecturas para aquellos que deseen buscar y nos van acompañando con la lectura. Amén. Entonces se encuentra en Éxodo 16 y va desde el versículo 11. Y nos dice así, palabra del Eterno. Y habló Yud-Het Bat-Hei a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comeréis carne y por la mañana seréis hartados de pan. Entonces sabréis que yo soy Yud-Het Bat-Hei vuestro Elohim. Y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, y he aquí sobre la superficie del desierto algo delgado a modo de escamas, como escarchas sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo: esto es el pan que Yud-Het Bat-Hei
os da para comer. Esta es la palabra que Yud-Heh-Vav-Hei ha ordenado. Recoged de él cada uno lo que ha de comer conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que de su tienda, un homer por cabeza. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por homer. Y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que tenía menos. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moisés les dijo: ninguno deje nada de él para la mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana, y crió gusanos y apestó. Y Moisés se enfureció contra ellos. Así pues, lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer. Y era derretido al calentar comunicaron a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yud-Heh-Vav-Hei. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana siguiente, lo que Moshe había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yud-Heh-Vav-Hei. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yud-Heh-Vav-Hei os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moshe: esto es lo que Yud-Heh-Vav-Hei ha mandado: llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moshe a Aarón: tomad una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Yud-Heh-Vav-Hei para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Yud-Heh-Vav-Hei lo mandó a Moshe. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno. Bueno, ayer lo mencionábamos porque ayer nos adelantamos un poquito con respecto a este tema, con respecto al tema de... Yo me pasé en la lectura. Del maná, un poquito, pero hoy lo vamos a volver a mencionar porque, bueno, el nombre que se le coloca a este pan, a este alimento que desciende del cielo, que el Eterno les da del cielo, es justamente lo que ellos preguntaron. ¿Significa eso? ¿Qué es esto? Significa eso lo que es maná. Pero también representa, como ayer lo mencionábamos, a quién es el que provee el alimento. Ayer mencionábamos, el Eterno es el que provee los alimentos, el que nos suple de los alimentos, de lo que necesitamos para vivir.
Y en esto que Él nos provee también nos marca esto, ¿no es cierto? Que Él es el sustento que necesitamos, el sustento diario, nos dice la palabra. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que su palabra también es nuestro sustento, es nuestro alimento y representa eso. De hecho, las escrituras, que muchos dicen, la Torá fue escrita por hombres, las escrituras fueron escritas por hombres, y no pueden ver y no creen que fue el mismo Eterno que escribió los mandamientos con su propio dedo, nos señala la escritura. Yo creo en eso, creemos en esto, creemos que fue el mismo Eterno que dio las instrucciones a Moisés, que escribió con el dedo sus ordenanzas, sus estatutos, porque Él es el proveedor. Nos dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, y eso es lo que representa ese maná que descendió del cielo, representa eso, el alimento de nuestro ser, el alimento espiritual representa su palabra, su escritura, porque procede de Él. ¿Quién es también ese alimento? En Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne entregada para que el mundo tenga vida. Entonces, ¿quién es ese pan? Jesús, exacto, es Jesús, es Yeshua, lo hemos conocido con el nombre de Jesús, es nuestro Mesías, nuestro Salvador. De hecho, eso es lo que significa Yeshua. Yeshua significa salvación, y ayer lo veíamos en el cántico de Moisés, en el cántico de Moshe, que lo mencionaba, que el Eterno era Yeshua. Muchos dicen, no, la Escritura no nos menciona a que Yeshua sea Dios, a que sea el mismo Eterno. Acá nos está mencionando en el mismo cántico, podemos ver justamente eso. Podemos ver en el cántico, como lo voy a repetir, que lo leímos ayer, nos menciona eso: Yud-Heh-Vav-Hei es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por Yeshua. En hebreo dice Yeshua, me ha sido por salvación, porque Yeshua significa eso, significa salvación. Entonces ese es el mismo Eterno quien es la salvación. De hecho, también tenemos muchos pasajes, muchos versículos donde nos menciona que Él es la salvación, que el mismo Eterno es la salvación, que es el mismo Yeshua, es decir, es su imagen visible. Amén. Con esto no estamos diciendo que, vuelvo a repetir y siempre lo voy a repetir, que el nombre del Dios de Israel sea Yeshua. No, el nombre Yeshua es el nombre de la palabra del Eterno, de la imagen visible del Eterno, porque eso representa a Yeshua, eso representa a Jesús, la palabra del Eterno. Pero el nombre del Eterno es aquello que conocemos como el tetragramatón, sí. Tetragramatón. Eso. Yud-Heh-Vav-Hei. Es lo que está escrito acá arriba en nuestro logo. Justamente. Bueno, ahí lo tenemos. Muchos dicen, no, pero no va con W. Sí, en el hebreo moderno sí, pero en el de hebreo antiguo es una Vav. Así que es una B. Así que es Yud-Heh-Vav-Hei. Así que sí, ese es el nombre del Eterno. Algunos los pronuncian como Yahvé, otros como Yahweh. En eso no vamos a entrar en ese tema de discusión con respecto al nombre del Eterno, ¿no es cierto? Ya el Eterno irá acomodando las cosas y esto se va a ir acomodando, nos va a hacer esa restauración, así como se nos fue restaurado el nombre del Mesías, que es Yeshua. Amén. Exactamente, y miren lo importante que es esto. Justamente en Deuteronomio también nos dice, y sabemos que Yeshua también lo dice después, pero en Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
más de todo lo que sale de la boca de Yud-Heh-Vav-Heh vivirá el hombre. Esto lo está diciendo en Deuteronomio, y nuestro Adón Yeshua, cuando fue tentado, porque él fue al desierto y estuvo 40 días en el desierto, justamente haciendo un ayuno y haciendo como un camino espiritual, estuvo en el desierto, así como estuvo el pueblo de Israel los 40 años, Yeshua estuvo 40 días ayunando, y cuando vino el enemigo a tentarlo, y lo tentó, le mostró pan, no le mostró, le dijo, de esta piedra puedes hacer pan, transformarlo en pan, come, y Yeshua cita este mismo versículo para defenderse. Ahora, ¿cita algo que él de su propia conciencia está diciendo? No, está citando la misma palabra del Creador, la misma, lo que el Creador había dicho y está sentado y escrito. Ese es el pan de vida. La palabra, la Torá, es el pan de vida. También ese es el alimento del cual nosotros tenemos que comer, al igual que nuestro don Yeshua. Yeshua en la Santa Cena nos muestra y nos enseña, parte el pan y se lo da de comer a sus discípulos, y dice, este es mi cuerpo, esto representa, haced esto en memoria de mí. Entonces él estaba haciendo en sentido figurado el pan, que es el alimento de vida. Recordemos eso, nuestro Adón Yeshua es el pan, es el alimento. De eso no podemos, no tenemos que desviarnos de ese tema, porque vemos hoy en día muchas doctrinas y corrientes que dicen, Yeshua fue un profeta más, un elegido, un ungido. Pero ninguno de los profetas anteriores dice, coman mi cuerpo, este es el pan de vida. No, Yeshua sí, porque él es la imagen visible del Creador. Y él estuvo desde el principio de los tiempos. Pero no es que hay dos dioses o hay otro ser o otra persona. No lo pensemos de una forma humana al Creador. Por favor, no caigamos en ese error. Nosotros tenemos que entender cuando muchas veces escuchamos que dicen, se sentó a la diestra. La diestra del Todopoderoso no es un brazo. La diestra del Todopoderoso es Yeshua. Es un ser, no es apartado, es parte del Creador. Es una emanación del Creador. Es la manifestación del Eterno. Exactamente, así como hemos visto las manifestaciones y la venimos estudiando justamente, la columna de humo, la columna de fuego, la zarza ardiendo, son todas manifestaciones del Creador. Es más, la visita de los 3 varones a Abraham, uno era nuestro don Yeshua. Después ya vamos a ver también en el Sinaí, cuando le entrega las escrituras, le entrega la Torá, también es nuestro don Yeshua. Amén. Así como lo dice Gaby, que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Y es así, es lo que el Eterno nos permite ver, porque si fuese el Eterno en toda su plenitud, no quedaría nadie. Es decir, nadie ha visto al Eterno en toda su plenitud. Es lo que Él nos permite ver justamente para eso, para que no muramos. Y es por esto que ellos, tanto Jacob como Abraham, como los grandes patriarcas que mencionaba Marcelo, ellos estuvieron ante esa imagen visible del Eterno. Ellos estuvieron ante ese ángel de Adonai, que lo mencionan en algunas traducciones, o el ángel de Yud-Heh, o el Shaddai. Es eso, es lo que el Eterno nos permite ver, pero para cuidarnos a nosotros, para protegernos a nosotros, porque no podemos estar ante toda su plenitud. Exactamente, nadie, hermano, la palabra nos enseña que nadie ha visto en toda su gloria, ni nadie verá en toda su gloria al Creador. Porque todo aquel que esté enfrente de su gloria morirá. Entonces, ¿cómo fue que vio, aunque sea la espalda? Moisés tampoco vio la espalda de toda la gloria del Creador, porque moriríamos. Agar no vio al Creador, Abraham no vio al Creador en toda su gloria, en toda su esplendor, sino vio una manifestación de él,
que es nuestro don Yeshua. Si yo considero que alguien se sienta a la diestra del Creador, tengo que tener en cuenta que hay otro trono, porque nos dice la palabra que aquel que se sienta, aquel cordero que se sienta a la diestra del Creador, va a ser el rey. Entonces va a ser otro ser. No nos confundamos. No hay dos tronos, hay un solo trono. Nada más que Yeshua vuelve a la fuente de donde salió y se manifiesta a los seres humanos y se sienta sobre el trono. No es que no es un brazo, eso lo explicábamos. Porque si nosotros consideramos que hay alguien que se está sentado a la diestra, quiere decir que hay otro trono y hay otro Dios, y nosotros, la palabra no es clara. En Deuteronomio 6:4 nos dice que Adonai Echad, Adonai es uno. Entonces nosotros no podemos considerar que hay uno mayor y otro menor. No, es uno solo. Se refiere a esto porque sí menciona que es menor, ¿no es cierto?, al Padre, y se lo menciona como hijo, es justamente eso, porque no puede venir el Eterno en toda su plenitud porque moriríamos. Entonces justamente lo que nos permite ver es solamente su imagen visible, y eso tenemos que seguir defendiendo esa postura porque es lo que nos señala la Escritura desde principio a fin, y nos señala que hay un solo camino, así como hay un solo creador. Exactamente, y eso es lo que estamos diciendo, así como lo dice aquí abajo en los comentarios. Daniel. Yeshua es la imagen física, claro. Pero exactamente, pero a ver, todo el esplendor del Creador no puede caber en un cuerpo, sino es parte del Creador, es como una fracción. Porque hay muchos que dicen, entonces pudo el Eterno caber en un cuerpo, en el vientre de Miriam. Entonces, si estuvo, el cielo quedó vacío, y ya empiezan a armar doctrinas e ideas humanas, porque son ideas humanas, intentan humanizar al Eterno cuando Él está fuera de nuestras leyes terrenales. De nuestras leyes físicas y de nuestra mente. Él es atemporal. ¿Cómo lo vamos a enfrascar como una persona, como un ser humano como nosotros? Si bien su imagen visible se hizo carne y habitó entre nosotros, pero eso lo hizo por justicia. Pero fue su imagen visible, no fue todo el Eterno, sino fue una parte del Eterno que vino a hacerse carne. Pero que haya sido una parte del Eterno no quiere decir que haya sido un ser distinto creado. Por eso se menciona como la palabra. Él no habla nada por su propia cuenta, porque si fuese un ser distinto podría hablar por su propia cuenta, pero no lo hace, sino habla lo que el Padre le ordena, porque es la palabra, es como su boca, es como la boca del Eterno hablándonos. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de comprender, y no tratemos de humanizarlo, nuevamente repito, de humanizarlo como a nuestras mentes finitas, porque Él es ilimitado y nosotros somos limitados. Exactamente. Así que sigamos perseverando, sigamos estudiando, sigamos escudriñando, a pesar de las adversidades, seamos humildes, abiertos a escuchar, a buscar, a investigar, a entender, a tratar de comprender las Escrituras, y escuchemos, tengamos esa paciencia, crezcamos espiritualmente, porque cuando nosotros demostramos humildad, demostramos paciencia, así lo hizo el Creador con nosotros, con mucha misericordia nos trajo hasta este lugar y nos pone en este lugar para poder seguir llevando su verdad, su palabra. Así nosotros tenemos que tener misericordia por todo el resto. A pesar de que nos vituperien, a pesar de que tengan otras líneas, otras corrientes, tenemos que ser pacientes, porque nosotros no somos quienes van a convencer de la verdad.
sino su propia palabra. El Ruach va a trabajar en las vidas de aquellos que están estudiando para entender. Amén. Y ya si ellos no aceptan la verdad, nosotros no somos quienes lo van a obligar a que cambien de parecer. Porque por más que nosotros querramos hacer y nos esforcemos, si no está del Creador que esa persona cambie, no va a cambiar. Amén, amén, amén. Porque es él quien deposita eso, como lo dicen ahí en los comentarios, ese espíritu para que podamos ver y comprender su palabra, su verdad, su palabra que es la verdad. Algo también muy importante que nos menciona que este maná, este alimento que descendió del cielo, ellos lo consumieron durante 40 años en el desierto. Y mire cómo esto nos lleva, ese maná nos lleva también a Yeshua, quien estuvo 40 días en el desierto fue Yeshua. Y también este alimento, maná, que le pusieron de nombre maná, que la primera letra es una mem, la mem tiene el valor numérico de 40. Miren todo lo que ya nos apuntaba y nos señalaba este alimento en el desierto. Y Yeshua es eso, ese alimento nuestro en el desierto, representa eso. De hecho, el mismo Yeshua representa la palabra del Eterno, representa sus escrituras. Es el alimento, como decía Marcelo, con el que nos debemos alimentar diariamente. Es por eso que tratamos de hacer estas lecturas todos los días, lectura diaria. Y esto es, esas saliyot son eso, la lectura diaria, el alimento diario que debemos tener. Amén. Amén. Sí, después obviamente nos sigue explicando y nos sigue mostrando, pero hay una parte interesante que es sobrenatural. Uno dice, ya era sobrenatural todo lo que viene pasando, ¿no es cierto? Pero más sobrenatural todavía, donde nos habla en el versículo 18, nos dice, y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Recordemos que hubo personas que recogieron el maná y lo llevaron a la casa, lo prepararon, lo cocieron, pero sin embargo el maná siempre fue el exacto. Y esto no es algo que un hombre hace. Esto lo hacía el Eterno. El Creador hacía que no le falte a nadie, que puedan saciar el hambre y no sobre, ni falte la comida. Por eso nosotros decíamos ayer, muchas veces nos cuesta a nosotros guardar el Shabbat, temerosos de que qué le vamos a dar de comer a nuestra familia. Pero miren el Creador, lo perfecto que nos viene mostrando, donde nos muestra que Él va a proveer el alimento necesario para nuestras vidas. Y de hecho, miren esto tan importante, que antes de hablar de Shabbat, nos menciona justamente el alimento y la cantidad que recogían, como lo decía Marcelo, y que era justo para todos, más allá de que algunos recogían más, otros recogían de menos, pero era suficiente para cada una para cada uno de los hogares, cada una de las familias, y no le faltaba ninguno, ni le sobraba ninguno, era justo. Y luego de esto, pegadito de esto, está la ordenanza de Shabbat, de que debían juntar doble porción. Aquí empieza la instrucción del Shabbat, cómo debía ser. Entonces, ¿qué nos está señalando con esto el Eterno en su palabra? Que Él es el proveedor del alimento, que no nos debemos preocupar, así como dice Marcelo, no nos preocupemos porque ¿qué vamos a tener? Si nos va a alcanzar para Shabbat, si vamos a tener, no se preocupen por eso. Lo importante es seguir la instrucción del Eterno. Que tengo que guardar Shabbat, sí, que tengo que cesar de mi actividad,
del trabajo que estoy haciendo, sí voy a cesar y voy a dedicarle ese día al Eterno, voy a consagrar ese día para el Eterno, porque voy a confiar en Él, porque Él va a ser mi sustento en mi hogar y en todo mi vivir también. Exactamente. Y bueno, seguido, pegadito a este versículo que leíamos, donde nos muestra que el Eterno proveía lo justo y necesario para cada uno, por más que uno junte mucho, era para saciar su hambre y no le sobraba. Y el que juntaba poco, para saciar su hambre y no le faltaba. Y pegadito a este versículo en el 19 nos dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Esto era una instrucción que le estaba dando Moshe al pueblo de Israel. Pero vemos, más ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces vemos cómo el pueblo, aparte de venir murmurando, tampoco le costaba ser obediente, desconfiaba de las palabras del Creador. Tenemos que tener cuidado muchas veces. Y esto que estaba sucediendo aquí, después ya vamos a ver más adelante, el Creador también nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Muchos dicen, no hay que guardar el Shabbat. Pero el Shabbat es la señal, es una señal para su pueblo, es una prueba. Cuando nosotros mostramos obediencia a sus mandamientos y a la ordenanza del Shabbat, nos estamos poniendo a prueba nosotros y estamos demostrando nuestra obediencia al Creador. ¿Por qué tenemos que seguir siendo rebeldes? ¿Por qué nos tenemos que seguir negando a una instrucción tan simple como es guardar el Shabbat y estar ese día gozosos en comunión en presencia del Eterno? Es más, el Creador mismo en la instrucción del Shabbat, que no está desde antes de los 10 mandamientos, porque todavía no llegamos a Éxodo 20, estamos en el 17. Esto fue previo, esta instrucción es previa a las ordenanzas del Sinaí. Todavía no habíamos llegado al Sinaí y el Eterno ya le estaba dando esta instrucción y lo estaba poniendo a prueba. A todos esos que hoy en día dicen, no, el Shabbat era para los judíos, era para el pueblo que estaba en el desierto, no es para nosotros no guardamos Shabbat porque ya reposamos en Yeshua. El reposo de Yeshua es el reposo del pecado, de las transgresiones. Él es nuestra salvación, pero eso no quita que guardemos el Shabbat. Y no vamos a encontrar en ningún lado en la Biblia donde diga que Yeshua o que Jesús es nuestro día de reposo. No dice eso, dice que es nuestro descanso, pero se está refiriendo a nuestros pecados, que debemos depositar nuestros pecados, abandonar el mundo de pecado, abandonar el pecado y caminar en obediencia con Él. Él se va a encargar de esos pecados porque Él nos redime de esos pecados. De eso se trata ese reposo que nos habla en el libro de Hebreos, que debemos entrar en ese reposo, que debemos entrar en Yeshua, que Yeshua nos da ese reposo, pero no es la misma traducción que se usa ahí para día de reposo que para el reposo que nos da Yeshua una vez que somos redimidos de nuestros pecados. No es lo mismo. Por esto se tiende a esa confusión, a pensar que Jesús es nuestro día de reposo y no dice en ningún lado en la Escritura que Jesús sea nuestro día de reposo. No. Amén. Y aparte otra cosa muy importante, que esa es una marca, una señal. Esto yo lo pongo para que ustedes lo piensen un poquito y lo tengan a consideración. Esto es una percepción mía, personal, que entiendo de las Escrituras que va a ser de esta manera. Pero si Él nos dejó el Shabbat como una señal para un pueblo apartado, un pueblo kadosh, el día del fin, aquel tiempo donde vendrán las calamidades de Apocalipsis, las plagas y las cosas, ese día el Shabbat nos servirá como señal. El Shabbat nos apartará del mundo. La señal donde dice que las langostas
se le es ordenado no dañar a los hombres que tengan la señal, porque muchos hablamos de la señal, la marca de la bestia, pero pocos hablamos de las señales, de la marca del Creador. Y esa para nosotros, el Shabbat, es una de las marcas de nuestro Creador, a las cuales cuando nosotros estemos encerrados en nuestros hogares, gozosos, felices, estudiando las instrucciones del Creador en Shabbat como lo hacemos, ese día vendrán consecuencias para el resto del mundo, porque nosotros estaremos apartados de ese día y nos será por señal el Shabbat. Esto quiero que lo piensen y lo analicen un poquito, porque se dice que las instrucciones del fin de los tiempos no dañarán a las personas que llevan la marca del Creador. ¿Cuáles serán esas personas? ¿Cuáles serán? ¿Cómo sabrán estas cosas malas que vendrán sobre la tierra? ¿Cómo sabrán quién tiene la marca del Creador? Entonces, esta es una. Hay otras también que debemos seguir, pero para eso tenemos que entender que toda la palabra del Creador es una instrucción. Es una instrucción para nuestra vida, en la cual nosotros debemos caminar y obedecer. En ningún lado en la Escritura dice que la Torá está abolida. Es más, nuestro Adón Yeshua cuando enseñaba que no pasará ni una yud, ni una tilde, ni una yud de toda la ley hasta que no pase el cielo y la tierra. Esto es perpetuo, es para la eternidad. Y así será hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que nos hace diferentes. Nos hace diferente al resto del mundo. ¿O acaso no se dan cuenta que todo el mundo está trabajando y pensando en cómo conseguir más dinero y nosotros estamos encerrados en nuestros hogares en comunión con el Eterno, leyendo la palabra, orando, alabando, predicando? Es un día distinto, es un día que nos hace apartado del resto del mundo. Lo apartamos y estamos en comunión con Él, nos apartamos. El Shabbat es el cerco de protección para su pueblo. Es una señal entre el Eterno y su pueblo. Es por eso que sirve también de señal, como lo decía Marcelo, porque muchos piensan no debemos, que los mandamientos no salvan, y ya lo habíamos hablado de esto antes, y los mandamientos sí sirven para salvación porque nos hace justamente estar apartados. Y no solamente estoy diciendo que si solo guardamos los mandamientos ya está, somos salvos, no, porque nuestra salvación es por haber creído en Yeshua. Esa es la gracia inmerecida, porque aún estando allá en ese mundo de pecado, fuimos redimidos de los pecados gracias al sacrificio de Yeshua y somos injertados. Y una vez que somos injertados, comenzamos en este camino, comenzamos a guardar los mandamientos, a observar sus mandamientos, a guardar el Shabbat, que no sabíamos que se debía guardar. El Shabbat es eso, esa señal entre el pueblo del Eterno, el pueblo que realmente obedece, que realmente cree en el Eterno y su pueblo. Es decir, esa señal es un cerco protector, nos hace estar a salvo conforme nos señala la Escritura. Y también algo muy importante con respecto al alimento, con respecto al maná que debía ser colocado, nos dice en Éxodo 16:34, nos dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Yud-Heh-Vav-Heh lo había ordenado a Moisés. Recordemos que la salvación es por medio de creer en Yeshua, él es nuestra salvación. De hecho, eso significa, Yeshua, ya lo decíamos al comienzo, Yeshua es la salvación. Pero una vez que somos salvos debemos cuidar esa salvación, debemos seguir permaneciendo en sus mandamientos. No digo que no vamos a pecar nunca y que vamos a ser perfectos, por supuesto que sí, pero tenemos que seguir caminando en eso, en obediencia. Ya no pecar por rebeldía,
sino que si vamos a seguir pecando, que sea por desconocimiento o porque nos equivocamos en algo, no comprendimos algo, pero no por rebeldía, porque si la Torá, su palabra, me muestra que es tal cosa es pecado, y bueno, no tengo que hacerlo más. Si me muestra que si no guardo el Shabbat estoy en transgresión, estoy en pecado, pues tengo que comenzar a guardar Shabbat. Entonces de eso se trata, de tener justamente eso, la fe, el testimonio, de que doy testimonio de que creo en Yeshua y guardar los mandamientos. Como nos dice en el libro de Isaías, la ley y el testimonio. El testimonio se refiere a Yeshua. Si bien esta parte donde nos dice que el maná fue colocado en el testimonio está hablando de el arca, ¿no es cierto?, donde fue colocado el pan, es decir, el maná, fue colocada la vara de Aarón y fue colocado junto a la Torá, a la ley, tabla. Porque ¿qué nos está representando el arca? Nos está representando la salvación, nos está representando a Yeshua. Entonces debemos tener las dos cosas en nuestra vida, el testimonio y los mandamientos, la ley y el testimonio. Como nos dice en Isaías, repito, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, miren lo que nos está señalando el libro de Isaías, este profeta nos está señalando esto. Si no creen en Yeshua, si dicen que Yeshua es solo un hijo de hombre que es distinto del Padre, ya están negando al Mesías, ya están negando a Yeshua. Están negando la salvación. Están negando la salvación. No se dan cuenta, pero están negando la salvación. Y están haciendo mentirosa la palabra del Eterno. Tenemos que tener cuidado con eso. Si no dice conforme a esto es porque aún no les ha amanecido, aún no han visto de verdad la verdad que es la palabra, aún no han comprendido. ¿Debemos guardar los mandamientos? Sí, debemos guardar los mandamientos. ¿Por qué? Por amor. No porque me lo dice la Escritura, sino también por amor. Porque recuerden que los mandamientos solos no son para salvación, sino yo guardo los mandamientos por mi salvación. Entonces, si salvan, sí, salvan, porque tengo la fe en el Mesías y guardo los mandamientos por amor y cuido mi salvación. Amén. Amén. Y algo que recién decía, ¿no es cierto?, que el pueblo había desconfiado, ¿no es cierto?, y se le pudrió el maná, porque es eso, se le pudrió, hedió y se agusanó. Así como pasa hoy en día. Hoy seguimos con esa misma desconfianza. La gente desconfía, no quiere guardar el Shabbat, del alimento. Exactamente, desconfía del maná, desconfía de la palabra. Y vemos también, como dice, en el sexto día recogieron doble, esto en el 16:22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomer por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe, como diciendo, bueno, hoy nosotros juntamos como vos nos ordenaste, y si mañana está gusanado es tu culpa, ¿no es cierto? Desconfiando del Creador. ¿Por qué? Porque los días anteriores habían juntado y lo habían guardado para el otro día, y ese día se agusanó. Entonces dijeron, no, pero si el sexto día nos dijiste esto, entonces no, nosotros vamos a ir y avisar. Pero sin embargo no se agusanó, lo cocieron, lo prepararon, comieron, guardaron lo que sobró, y al día siguiente tuvieron el alimento para guardar el Shabbat. Entonces tenemos que tener esa obediencia y esa confianza en el Creador. Él es el que nos provee del alimento. Amén. Y bueno, obviamente ya después ya termina, que ahí nos narra lo que vos leíste recién, y nos termina narrando que los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto, comió de este alimento. Y así nosotros también tenemos que seguir comiendo de ese alimento, de este alimento. Por eso nosotros lo leemos, lo llevamos y lo acercamos a ustedes para compartirlo. El versículo 36 en algunas versiones no está. En esta versión Reina Valera nos dice, y un gomer es una décima parte de un efá,
como una aclaración para que podamos comprender, digamos, qué eran las medidas que se guardaban. El Homer o Gomer, como salen algunas. Exactamente, que es la 10ª parte de una efa, y una efa es una canasta grande, el Gomer es la 10ª parte. Claro, como una porción. Exactamente. Digamos. Y miren, otra cosa, que entre tema de discordia, ¿cuánto es un Gomer? Una 10ª parte de un efa. Oh casualidad, un diezmo que fue guardado para testimonio. Y después los veo por ahí decir, no, ya el diezmo no está vigente. Y fue guardado junto al arca. Amén. Shalom. Bien, esto sería la porción. Aquí terminamos lo que es la aliyá 6 y la aliyá 5 y la aliyá 6. Mañana hacemos lectura de la aliyá número 7. Ya para de cara al Shabbat. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos mañana, ya seguramente en Shabbat. Exactamente, sí. Haciendo mañana la lectura de la aliyá 7. Es cortita, así que cortita. mañana la hacemos a ver si la podemos hacer quizás previo a la caída de Shabbat. Ajá, sí, vamos pero a bueno, tratar de estar vamos a ver, sí. vamos a ver cómo nos trata. Vamos a conectarnos temprano. Vamos a ver cómo nos trata el calor mañana. Amén. Sí, que hace mucho calor y acá tenemos que tratar de salir que no haya tanto sol porque para comprar y todo eso, así que siempre andamos a las corridas para llegar a Shabbat, pero es por el calor que hace, no por otra cosa. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Ahora voy a llamar a mi pequeña que me acompaña siempre cuando nos despedimos de nuestras ministraciones, de nuestras enseñanzas, de nuestras reuniones, porque esto es una reunión, aquí nos estamos reuniendo, nos estamos congregando a hablar de la palabra. Nos despedimos con la bendición arónica, porque es algo que el Eterno nos instruyó a quienes ministramos la palabra, bendecir al pueblo de Israel, aquel pueblo que está escuchando aquí abajo. Así que siempre me acompaña mi niña, la cantamos en hebreo y después la digo en español para que se entienda lo que cantamos. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja Yaer Adonai panabeleija bijuneja Yiza Adonai panabeleija Beyashem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Amén, Shalom. amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí abajo comentando, los que estuvieron escuchando y los que nos acompañaron en este día. Bendiciones, que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom. Será hasta mañana. Laila todo, shalom. 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 Que tengan un bendecido día de preparación para guardar el Shabbat. Amén. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו מאמין להישאר